Y bueno, ya tenemos de invitado aquí de este lado a Dorian Peñalosa. Muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, bien, de aquí por aquí, mira, muy contento una vez más de estar aquí invitado y pues mira, vamos a ver qué sale. Ok, muy bien, gracias por venir. Y bueno, el tema de hoy es ¿cuándo sería momento para acudir a terapia? Bueno, sí es interesante porque, bueno, de hecho, muchas veces decimos, estoy bien, no pasa nada, a lo mejor, estoy pasando por una mala racha, a lo mejor esto va a pasar, se me va a pasar y voy a estar bien, ¿no? Pero no necesariamente es así. Pues platícanos. De hecho, eso que acabas de comentar es como mucho de lo que pasa en las personas y hay otro que se combina con otro. Uno es lo personal, como decías, estoy bien, va a pasar. También en lo personal está algunos que he escuchado con frecuencia donde yo tengo que poder y luego se mezcla, este es como el puentecito a otro que se le atribuye, como por ejemplo la psicología, a la terapia y este tipo de situaciones, por ejemplo de que eso es para locos, que eso es para enfermos, o he escuchado también que eso es como la gente débil, que se mezcla un poquito con el que te comentaba. Sí. Es como yo tengo que poder, soy fuerte. Exacto, es lo que te iba a decir. Yo tengo el valor, soy fuerte, esto se va a pasar. Yo puedo. ¿No? Ajá, sí. Y entonces, cuando partes de esta premisa de que tú eres fuerte o que tú tienes que poder o vas a poder, decidir la terapia o acceder a esto sería aceptar que no pudiste. Y entonces eso genera un problema personal porque eso se va como a la autoimagen de nuestra concepción propia que tenemos y entonces va a ayudar a que no pidamos ayuda, porque muchas veces también entendemos, como muchas personas, que pedir ayuda implica ser uno malo, tonto, débil o incapaz. Entonces es como una forma, uno de los o vulnerable, ¿no? A veces sentimos como que, voy a terapia porque yo al sentirme fuerte y al ir a terapia es como, no, me siento vulnerable, no me siento débil, ¿no? Sí, puede ser eso. Y esa es una de las varias razones que ayudan a que la gente no vaya a terapia. Entonces, uno, creencias personales como las que platicábamos y dos, creencias sobre la terapia o sobre la psicología. Entonces, estas combinadas son las que muchas veces no permiten que alguien se acerque a un tipo de procesos de la psicología o la terapia. Entonces, ¿cómo poder saber si esto está bien o está mal? Mira, podríamos generarlo a muy grandes rasgos, diríamos. La psicología es como una forma de manual de vida donde nos va a enfocar a vivir mejor. Entonces, uno de los primeros puntos que podríamos considerar cuando podríamos considerar la opción de ir a terapia sería cuando yo no estoy satisfecho con mi vida en una de las tantas formas que tiene: económica, emocional, relacional, a nivel sentimental. Si siento que incluso ya no tengo como las ganas de vivir o que me siento apagado, ¿no? Que muchas veces antes éramos como de una forma y de repente siento como que ya estoy en unas rutinas, en la pareja, en mi trabajo, inconforme de alguna manera. Es decir, no tenemos que estar con un trastorno o tener una depresión gigante o sufrir de ansiedad. A veces... O no necesariamente querer suicidarse, ¿no? Exactamente, o sea, no tenemos que estar en este extremo como para tener que acercarnos a la ayuda. Simplemente cuando hemos perdido las ganas, la motivación o cuando estamos un poco insatisfechos en algún área de nuestra vida. Correcto, cuando ya no te sientes cómodo a lo mejor también contigo mismo, o que sientes que algo pasa pero no encuentras como la manera, no le encuentras explicación lógica de decir, ¿por qué ha pasado, no? O sea, estoy bien económicamente, estoy bien con mi pareja, estoy bien con mis amigos, pero no sé, algo en mí me dice que algo no anda bien conmigo y no necesariamente es porque esté sufriendo de dinero o con mi pareja o con mis amigos o etc., ¿no? Simplemente pues hay algo ahí que a lo mejor no empieza como a cuadrar en tu vida y a lo mejor ahí es cuando necesitas Exactamente. Tenemos más la otra idea, ¿no? Como cuando estamos sufriendo o cuando tienes una ruptura. Claro que ahí es un buen momento, obviamente, para ir a terapia, pero a veces como no tienes que llegar a esos extremos, cierto malestar. Y tocaste un punto bien importante, cuando dices, tengo cierta estabilidad económica, a lo mejor sí tengo mi familia o tengo hijos, ¿no? Que esto mucho tiene que ver con los comentarios que luego escuchamos donde, ¿por qué estás mal? Pues tienes trabajo, tienes salud, tienes hijos, ¿no? Es como, y yo proyecto lo que no tengo en ti, como yo no tengo hijos, y tú sí. Entonces por eso deberías de estar bien. Exactamente. O el dinero, o el cuerpo, o el trabajo. El detalle es que, te decía, la psicología es como un tipo de manual de vida, porque nos va a ayudar a generar una mejor forma de vivir, pero cabe muchísimo la pena mencionar que cada quien tiene como su propia versión de vida
su propio manual o estilo. Es como decimos, cada quien tiene su concepción de felicidad. Es lo que te iba a decir, simplemente a ti no te va a hacer feliz lo que a mí me hace feliz, ¿no? O sea, porque a lo mejor a ti el tener dinero, el estar con alguien te hace muy feliz, pero quizás yo tengo eso y no me satisface, no me llena, no me hace sentir realizada o simplemente completa conmigo misma, porque quizás yo tengo otra percepción de vida y de felicidad y de estabilidad que a lo mejor tú no, ¿me entiendes? Exactamente, de hecho ese es uno de los problemas por los cuales tendríamos que acercarnos, que nos beneficiaría mucho con este tipo de asesorías. No necesariamente es una terapia psicoterapéutica, pero sí puede ser una asesoría psicológica, o hay muchos tipos como de versiones de servicios dentro de la psicología que nos podrían ayudar, y obviamente pues es acercarse con alguien, un experto, para que nos pueda orientar desde el primer paso. Pero aquí algo que mencionaste como la propia versión, yo diría de felicidad y de éxito, que son como los dos grandes temas que cubren a la sociedad, ¿no? Ser feliz y ser exitoso. Bien comentaste, cada quien, ¿no?, nos va a llenar cosas diferentes, claro. Y el éxito también va a ser bien diferente, el tuyo del mío, y lo que va de la mano es la satisfacción. Entonces aquí el punto bien importante con esto que comentabas es que la sociedad nos vende un concepto de felicidad y nos vende un concepto de éxito, y ese es un problema, porque digamos, vamos a bajarlo a otra área, el estereotipo de la estética, de la belleza. ¿Qué es ser bonita o qué es ser atractivo en la sociedad? Y hay protocolos, hay prototipos, hay estereotipos, y por supuesto que hay un montón de prejuicios. Pero entonces vemos los estándares de belleza, pesos, tallas, color de piel, altura, y vemos un protocolo o un estereotipo de éxito social, vivir en tal zona, tener esto, el poder adquisitivo, la economía, y vemos siempre ideas de familias con el suéter bonito, un niño y una niña, güeritos todos, en un jardín, con la casota. El problema es que estas o a lo mejor también pudiera ser dependiendo de las carencias que tuve o que tuvimos cada quien como persona, es decir, al momento de mi desarrollo yo vivía en cierta zona, hice tal cosa, mis padres eran así, yo tenía ciertos hermanos, pero mi percepción de decir esto era lo mejor para mí, ahí es cuando tú dices, busco aquello que a lo mejor yo carecí de niña, ¿no? Completamente, tienes toda la razón. De hecho, la búsqueda del ser humano depende de lo que le falta. Todos buscamos lo que no tenemos. Nadie que se sienta con el cuerpo que quiere va a querer cambiarlo. Nadie. Si lo quieres cambiar para arriba, para abajo, de peso, de color, de talla, es porque no tienes lo que quieres. Siempre vamos a buscar con el celular, con el carro. No tienes el carro y por eso quieres uno. Y cuando lo tienes, quieres uno más nuevo, o uno más reciente, o uno más grande, o uno más algo. Entonces, siempre buscamos lo que no tenemos. En nuestro concepto de éxito y de felicidad tiene mucho que ver con lo que no tenemos. Pero justo es porque no hemos hecho como una cierta red de retrospectiva de conocernos, como de autoevaluarnos y decir, pues es por eso que le digo a mi amiga que ella está bien, porque justo tiene a lo mejor lo que yo quisiera tener, o lo que proyectaba, o lo que yo carecí, y justo ya lo tiene. Entonces es por eso que yo le digo a ella, pero ¿por qué estás triste? Exactamente, ¿no? Eso lo dijiste, lo proyectas en el otro básicamente, y aquí es donde entra un problemita. Cuando, por ejemplo, cuando tú piensas que si tú te vieras eso, o estuvieras ahí, o fueras así, serías feliz, porque esto también es una creencia. Como no lo tengo, no lo podemos saber. Entonces, yo creo que cuando me case, cuando crezca, cuando me gradúe, yo creo que ahí voy a ser feliz. Y esta es una muy buena base para entender que entonces no estamos bien. Si tú necesitas de algo para estar bien, partes del hecho que no lo estás. Y aquí es donde podremos tomar otro puntito para proceder la terapia. El nivel de intensidad de esa insatisfacción o de ese malestar. Más allá de problemas más fuertes, simplemente si tú sientes que no estás bien en tu relación, no sé, en cualquier área de tu vida, y esto es relativamente intenso, es un buen momento precisamente para acercarte con un profesional. Solo que la intensidad nada más, es en casita por cierto, la intensidad de mi malestar tiene que venir, digamos, evaluada o juzgada desde mí. Porque si yo te pregunto, tú me vas a decir, no, pues está súper bien, ¿no? Yo quisiera tu edad, o no sé. Entonces, si yo le pregunto a mi mamá, tal vez que estoy muy mal, porque no estoy cumpliendo con sus expectativas, con sus ideas, pero tu amiga, si le caes bien, te dice que no, mi amiga, tú estás muy bien. Entonces, al final del día, nosotros no podríamos permitir, no deberíamos permitir que alguien diferente a mí evalúe mi situación.
Okay, porque eso solamente yo sé lo que importa. No, y es algo bien importante, porque muchas veces vamos con la amiga al cafecito, que podríamos decir que es como nuestra terapia, y a veces dejamos que la misma amiga nos terapie y pues eventualmente pues ni, o sea, así que estamos dos personas muchas tratando de intentar pues ahí darse como brinquitos, ¿no? Ayudarse para que ellas, para que individualmente cada una esté bien, pero en realidad quizás es que se están engañando, ¿no? Qué buen comentario acabas de hacer, el ejemplo de la amiga, porque se da mucho, ¿sabes? Como escuchar un amigo siempre es buena terapia, o un café, y cosas así. Ay, hay tantos mitos al respecto, pero no. Imagínate que te decía que la psicología te ayuda con la vida, ¿no? Es como un manual de vida. Pensemos que tú eres un celular y yo soy de otra marca, pero también soy un celular, que es un ser humano, y yo también, pero hombre y mujer. Entonces, si tú quisieras usar este celular con el manual, el instructivo de ese celular, no voy a funcionar bien. Parcialmente sí, porque coincidimos con un botón de encendido. Somos como el mismo aparato, somos celulares, pero al ser marcas diferentes tenemos funciones distintas. Entonces, duración, batería, peso, bueno, es un buen ejemplo. Entonces, cuando tú tratas de arreglar este celular desde el manual de otro, seguro, ayudarás tal vez algo, en el mejor de los casos, pero no resuelves la situación. Y luego imagínate al revés, yo contigo. No, es que mi manual dice que tú tienes que, no amiga, deberías de casarte, ¿para cuándo lo sigo? No, es que ¿por qué te vistes así? Porque yo tengo mi propia versión de vida, mi manual, que no tiene nada que ver, o muy poquitito contigo. Ese es el detalle de la terapia de amigos o familiares o cualquier otra situación. Lo importante sería, y si algún psicólogo nos está viendo en casita, lo importante en la terapia profesional es cuidar mucho que nosotros no les metamos nada a las personas que acuden con nosotros que sea personal. Mis creencias, mis valores, e incluso muchas veces voy a descubrir que algo en tu vida, en tu manual, no cuadra con la mía, en mi forma de vivir, pero eso no tiene nada que ver. Y el problema es que cuando es un temita importante a lo mejor en mi vida, los psicólogos tienden a caer en este error, donde te empiezan a aconsejar que lo hagas o no lo hagas, o regresa, o déjalo, o porque eso haría yo. Y ahí es uno de los grandes errores que caen muchos de los psicólogos que no están bien preparados y o que no toman su propio proceso terapéutico. Porque también pasa. Sí, no. Sí. Claro. Sí, claro, pues es que todos necesitamos al final de cuentas ayuda, ¿no? Todos, psicólogos, doctores, todos. Claro. Sí. Y a veces de no tomar terapia, esto se puede detonar a otros ciertos trastornos, por ejemplo, el no dormir, a lo mejor el sentirte un poco más ansioso, el estar menos intranquilo, ¿no? O sea, deriva a cosas que a lo mejor tú no te das cuenta, pero sí derivan finalmente, ¿no? O sí, sea, por supuesto, de hecho, sí, empeora incluso. Qué bueno que lo comentaste, estás muy certera, estás como muy... como bien latina. No, de verdad, te lo juro que sí, porque ahí te va. Otra cosa que pasa, mencionaste la ansiedad, digamos, es una inquietud, un malestar, me preocupo por muchas cosas e incluso a veces ya no duermo o ya dejé de comer bien o algo así. Bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando la gente lo conoce más como estrés, ¿no? Estoy estresado, bueno, tal vez ya tienes ansiedad, eso ya es un problema fisiológico. La situación del estrés es que cuando tú no vas con alguien profesional, es como cuando te duele el estómago. Y tú dices, me tomo un cafecito o un té, o le pregunto a mi mamá, la abuela, claro. ¿no? Que te la automedicación, ¿no? Sí. Y probablemente ya se te quite, probablemente. Si era algo sencillo, puede ser que sí. Pero si tenías algo más complicado, hasta sería malo que se te quitara un poquito. Si te tomas una pastilla para el dolor, que te habían recetado, o a tu tía, y te va a quitar el dolor, pero no está resolviendo el problema. Y esto hacemos a nivel psicológico y emocional la mayoría de las personas. Por ejemplo, si yo tengo mucho estrés, al final de la semana o del día me tomo una cervecita, voy con mis amigos porque me lo gané, porque estoy bien estresado, necesito descansar. Y sí, efectivamente un ratito de hobby, de distracción, te va a descansar. El problema es que lo que sea que te haya estresado va a seguir. Eso nunca cambió, eso nunca mejoró, pero sí te quitó un poquito los síntomas. Puede ser la cerveza, tener relaciones, salir con tus amigas al cafecito o simplemente dormirte. Hace que, ya no quiero pensar en eso que te preocupa y entonces te duermes. Por momentos pareciera que descansas. Lo malo de esto que parece que sí sirve es que lo empeora. Porque no vas a la raíz.
el problema se queda. Eso lo vamos evadiendo, ¿no? Exactamente, vas atacando síntomas como te duele la garganta y lo que tú quieres para venir a trabajar es que no te duela la garganta. Sin embargo, algo provoca el dolor de garganta, a lo mejor un bicho, una infección, algo, ¿sabes? Y aquí el detalle es que tú, si te tomas algo que efectivamente te quite el dolor de garganta y te permita funcionar, parece que sirve. El problema es que si ya no duele, ya no le pones atención a ese problema que originalmente, y al ratito que pase el efecto de la pastilla, por ejemplo, vamos a seguir teniendo igual o peor el problema original. Ese es el problema de lo que sirve por ratitos. Y muchas veces pudiera ser algo que viene muy interno, que a lo mejor no pudiste. Con todo. No, de verdad. Sí, algo que detone desde muy pequeño y que con el pasar de los años se ha ido agravando, pero como lo has, ¿cómo se dice? Evadiendo, lo has estado evadiendo tanto tiempo, pues aún y se detona todavía más y sigue avanzando y sigue avanzando. Sí, con los años, con el tiempo, sí. Digamos que el mismo arbolito que te estorbaba ahí, el arbolito que te estorbaba un poquito para pasar en tu casa, 10 años después es un árbol y ya rompió la banqueta y ya, o sea, ya hay otras afecciones a partir de que no lo resolvimos, digamos, desde un principio. ¿Pero por qué? Porque le dabas la vuelta, porque luego lo apodabas, lo brincabas. Sí, porque te ibas al café con la amiga y eso te hacía sentir bien, exactamente, ¿no? Ya sea, bueno, vamos con la amiga, luego lo entonces, y lo vas seguía creciendo. Claro. Aquí es donde exactamente le diste como uno de los puntos más importantes. La mayoría de las veces nosotros nos automedicamos y pasa en lo físico, pero también pasa muchísimo más en lo psicológico y lo emocional. Por lo que decíamos al principio, creencias personales y creencias o mitos sobre la terapia. Entonces, a grandes rasgos, podríamos decir que cuando tú tendrías que ir a terapia sería cuando tus recursos escasearon, cuando ya no te dio para brincar el arbolito, cuando ya de plano lo saltaste, le diste la vuelta, ya no saliste para no ver el árbol y un día tienes el árbol completamente enfrente y ya no encuentras qué hacer, ahí ya es más que urgente probablemente, porque hay quien dice, no, ahorita la como, y entonces empieza a quererlo tirar y ya se lastimó el dedo o la mano porque no tienes los recursos para quitar eso, entre otras cosas porque no eres jardinero. Normalmente eso pasa mucho. No me puedo curar porque no soy psicólogo, ¿no? Exactamente, y mi tía tampoco, porque si a nosotros los que nos hemos dedicado a eso y llevamos tiempo y estudios y lo que tú quieras, hay casos que pueden ser muy complicados, imagínate a alguien que es como un médico, le tiene que buscar y checarte y a veces se pueden equivocar incluso ellos o se pueden tardar, ellos con tanta experiencia, imagínate uno que no tiene conocimiento de nada de terapia, claro que lo, y incluso hasta pudiera empeorar, ¿no? Pudiera empeorar por seguir el consejo de... La siguiente sección tú vas a estar de este lado. De hecho, todo en el mejor de los casos no lo resuelves. En el peor de los casos lo empeoras. Sí, claro, completamente. Todo por seguir a lo mejor el mal consejo de alguien, ¿no? O de decir, porque ella me dijo que esto pudiera ayudar, pues por eso lo voy a hacer. Porque me sirvió, porque mi tía, porque lo vi en YouTube. Exactamente, sí, ¿no? Sí. Ese es un punto súper importante porque esto, comentábamos, dices, no nada más no lo ayuda, lo empeora. Pero el detalle es que luego no nos damos cuenta. No sé si tú conozcas a alguien que se encuentre, por ejemplo, en una relación que no está padre, pero si tú le preguntas, la persona cree que está bien y cae en algo que se llaman sesgos cognitivos o distorsiones cognitivas, que básicamente lo que hacen es distorsionar la realidad para tratarla de hacerla más sobrellevadera y... Para justificar, ¿no? La justificación es uno de ellos, exacto. O la minimización. Es la primera vez, no fue para tanto... Eso sería como la minimización. En la justificación sería como yo también le alcé la voz, es que yo también le he contestado, ¿sabes? Y entonces ahí aminoramos un poquito la afección, no la vemos tan mala y eso hace que sigamos en donde no está padre. Tú desde afuera lo puedes ver porque tú no estás inmersa, entonces tienes una opinión, o mejor dicho, una percepción más objetiva de su situación. El detalle es que los que están involucrados no lo pueden ver como tú, desde aquí afuera. No es lo mismo que estés adentro de un bosque y que opines de tu bosque a que estés en un helicóptero viendo todo en el bosque. Panorama, claro. Aquí importa muchísimo que tú digas, bueno, entonces mi amiga sería un buen consejo. Eso se contradice a lo que acabamos de decir. El detalle es que tu amiga va a opinar desde lo que ella decíamos, desde su manual de vida, ¿no? Como los celulares. O sea, sí tiene una versión más realista y más objetiva de tu situación, pero no tiene, digamos, la retroalimentación, el comentario, el consejo, si lo queremos llamar así, o mejor dicho, el tratamiento adecuado, porque desconoce de cómo funciona la mente, las emociones, la conducta humana. Aquí es donde entra lo que comentábamos, ir con el especialista y luego especialistas
que busquen mucho no involucrarse en la cuestión de yo pienso, exacto, yo haría o no haría, eso está mal, como estos juicios que es lo mismo que me diría mi tía. Ok, y supongamos, bueno, yo voy a terapia, ¿no? Pero quizás esta persona no me está ayudando. También cómo detectar si el psicólogo no está siendo efectivo con mi terapia. Ok, qué buena pregunta. Mira, entre otras cosas, tal vez el primer problema es cómo escoger al especialista de alguna manera, cómo sé quién. Lo que pasada platicábamos al respecto de tantas propuestas, de tantas cosas. Bien, lo primero sería pues averiguar sobre su formación y decíamos, un psicólogo no es terapeuta. Un psicólogo necesita un posgrado para poder intervenir en un proceso terapéutico. Eso es lo primero. Y lo segundo es que nada que sea fuera de la evidencia científica es ético utilizarlo. Si te prometen o sugieren o están haciendo uso de aspectos fuera de la ciencia, cualquier cosa mística, esotérica, entonces ya no va por el lado de la psicología. Puede ser otra propuesta. Finalmente hay muchas propuestas, pero ya no es psicoterapia. Eso es importante. Y el segundo sería que en la duración, que estos procesos en términos generales no deberían de durar mucho tiempo. Y me refiero que yo he escuchado personas que dicen, iba 6 años con el psicólogo. Entonces, 6 años y no salían, ¿no? Entonces, no, en general hablaríamos con casos de ansiedad, por ejemplo, desde 6 a 15, tal vez 20 sesiones en casos muy extremos, pero si ya llegaste a la sesión 25 y no hay cambios completamente notorios, algo está mal, algo no se hizo bien. O puede ser el terapeuta que no está ejerciendo adecuadamente su función, o puede ser la persona involucrada que no está compartiendo o que no se está, digamos, aplicando con lo que el terapeuta le pide que haga. Entonces ahí es como cuando tú vas al gimnasio y pasa medio año y dices, sí se va a tardar, pero ya después de medio año ya debe verse algo. Si no, o te están dando malas indicaciones o tú no lo estás haciendo como se te indica. Entonces no deberíamos de prolongar, obviamente. Hay casos que sí requieren más tiempo porque son cuestiones de personalidad, pero en términos generales como ansiedad, depresión, incluso aspectos como la bulimia, los trastornos de la conducta alimenticia, situaciones de pareja, esto no tendría que prolongarse en general más allá de, no lo sé, de 6 a 1 año, de 6 meses a 1 año, dependiendo si vas cada 8 días o cada 15 días, obviamente lo haríamos más largo, pero hablemos más de sesiones. Entre unas 6 a 15 sesiones tendríamos que tener excelentes resultados, muy notorios en términos generales, siempre dejándolo a cada caso es único y específico. Pero también por ahí serían 2 buenos tips, que no se prolongue mucho sin que tú notes de verdad cambios. Y 2, que no se haga uso de otras propuestas que escapan a lo que es una psicología profesional, una terapia psicológica. Sí, como eso, que te pongan que el incienso. Exactamente. No sé qué. No, de verdad, claro, porque lo hace. Recién yo hacía en mis páginas una publicación irónica de eso, que decía que tengo una amiga psicóloga que es angeloterapeuta, ¿no? Entonces, esa es otra propuesta, lo que decíamos en el programa pasado. La palabra terapeuta no está regida por ninguna institución gubernamental. Tú te puedes poner risoterapeuta si quieres. Y entonces, si tú haces reír a la gente, pues ya eres risoterapeuta. No necesitas ningún estudio. Lo mismo con los imanes, energías y cualquier otra propuesta que tiene que ver con hacerte sentir bien, porque hay mucha gente que dice, yo lo tomé y me hace sentir mejor. Pero a lo mejor es como ese efecto placebo, ¿no? De decir esto. No, bueno. Wow, estudiaste. Sí, wow. Sí, pudiera ser como, bueno, eso me hace sentir porque ¿no? Lo estoy consumiendo, me está costando, estoy yendo, estoy hablando, estoy haciendo cierta, estoy siguiendo cierta, sí, como cierto, o sea, ¿cómo se le diría? Como reglas, como cierta terapia, y entonces eso a lo mejor a mí me hace sentir como que me está ayudando, pero en realidad quizás no. No, es así. No es. Esa es una muy buena observación. Uno, que puede ser el efecto placebo, que el efecto placebo es como cuando tú le das un dulce a un niño, le dices que es una pastilla, que eso le va a quitar el dolor de cabeza y se le quita. Paréntesis, no sé si mi hermano está viendo la tele, pero cuando mi hermano era pequeño, él decía que le dolía la mente y se le quitaba con un refresco. Entonces era un dolor de cabeza, pero a él se le quitaba con un refresco. Y entonces le compraba su refresco y se le quitaba el dolor de cabeza. Y efectivamente él dice que sí le duele la cabeza, pero no quiere decir que cuando se le pasa, porque a todos nos duele la cabeza, se le atribuya la causa a este efecto al refresco. Pero algo que te gusta también. Pero se acaba, ¿no? Y sí, entonces es cuando volvemos.
y volvemos a lo que como platicamos hace ratito. Pueden ser esos dos. Uno, que sea un efecto placebo, que no, ni siquiera es como que funcione. O dos, el que platicábamos, que sí funciona, pero por ratitos. Y esto entonces te diría, en este punto que comentaste, que algo te haga sentir bien, no quiere decir que sea una terapia. De hecho, la gente que toma terapia conmigo sabe que en algún punto del proceso no está tan bonito, porque precisamente, velo como en lo físico, si tú te lastimaste, tienes una herida fuerte, no va a ser bonito curarte. Finalmente, el simple hecho de limpiarte ya va a doler, pero es un dolor que eventualmente va a sanar tu problema. Mucha gente, ¿qué haría un niño? No me toques, sóplale. ¿No? Entonces se siente bonito que te soplen, pero eso no cura la herida. Y como decíamos, por el momento se va a sentir bien, pero no va a cambiar nada y sí puede hasta empeorar al no intervenir. Es decir, como se siente bonito, si me tomo una pastilla para el dolor y me pones un curita, tal vez yo sí me sienta un poco mejor o menos mal. Eso no quiere decir que estemos sanando nada. En los procesos, spoiler por si alguien va a tomar terapia o acaba de empezar a tomar terapia, en algún punto del proceso va a doler, emocionalmente va a ser complicado. Y es ahí donde también te podría compartir, muchas veces perdemos a los pacientes porque te topas con algo que no está padre y a lo mejor tú llegaste con la creencia de que el proceso era bonito, wow, estoy bien triste y yo con él voy y salgo bien contento. Y muchas veces descubrimos que no es así, pero es lo necesario. Encontrar el problema implica saber cómo, dónde te duele. Yo recién me rompí la rodilla y cuando voy a, duele muchísimo. Y cuando voy a querer, pues es que tengo que doblar, girar y ver si hay ligamentos o cartílago o ligamentos o a ver qué es. En el inter tienes que doler, te tiene que doler para que tú me digas aquí o aquí. Y así ya, es aquí, entonces la intervención es esta. O si fue acá, es completamente diferente. Haz de cuenta que muy parecido es la terapia, no siempre duele terrible, pero a veces puede ser incómodo y muchas veces sí puede llegar a doler y es bueno. Sí, porque a veces confundimos, ¿no? Que por ejemplo, hay gente que dice, no, ¿y yo por qué voy a llorar? Porque... Una cerveza, no sé, sí, completamente. Porque sí, muchas veces, no quiero llorar, por lo mismo que comentaba hace rato. A lo mejor para mí llorar es ser débil, o frágil, o no vulnerable, infantil, o vulnerable. Por llorar, o por sentirme mal, ¿no? Por no expresar a veces lo que realmente está sucediendo dentro, ¿no? Y como lo dijiste, esto que tú crees, porque es algo que yo creo sobre llorar, tú decías, tal vez lo tenemos muy obvio, no nos hemos puesto a pensar, no hemos introyectado que es uno de los primeros pasos en el proceso terapéutico, que voltees como a verte y que tú misma te preguntes qué estás haciendo. Porque muchas veces, lo pongo mucho que es lo más frecuente, relaciones de pareja, donde no es que sí lo amo, y cuando platicamos un poquito más, resulta que la versión que me estás platicando de ese que amas fue hace 5 años. Porque estás aquí, porque la versión actual no demuestra mucho amor, porque por lo contrario, estás sufriendo, hay mucho miedo, hay mucho enojo, hay mucho control, pero es que no era así, bueno, pero es. Yo tenía 15 años, pero ya no. Entonces, hay que basarnos en lo que es y no en lo que fue o en lo que era. Pero es una situación que la mente no conoce de tiempo, y entonces si tú piensas en pasado, vives en eso y tu cuerpo responde, como la tristeza y la depresión tienen que ver con pérdidas del ayer. Si te vas al futuro, tiene más que ver con la ansiedad, y si pasa y si no puede, luego cuándo vamos a salir y cuándo va a acabar. Y repites patrones, ¿no? También exactamente. Esos patrones que acabas de comentar son estrategias que nosotros elaboramos para defendernos o para lidiar con algo. Como cuando dices, me tomé esta pastillita y se me quitó el dolor de cabeza, entonces ahora cada que me duele la cabeza me voy a tomar esta pastillita. El problema es que no es tu misma cabeza de cuando tienes 8 años a cuando tienes 30. Y lo que te provoca el dolor hoy, muy probablemente, bueno, mira, casi un hecho, no es lo mismo que te lo provocó hace 5, 7, 2 meses, 8 años. Entonces, usar la misma estrategia, que sí te funciona en algún punto, seguramente, por eso está como parte de tus estrategias. Tiempo después, en otro momento, circunstancia, aunque parezca lo mismo, no es muy saludable porque pocas veces va a ser eficiente. Sí, claro, porque no por el hecho de que me siga llamando Jacqueline, quiere decir que sigo siendo esa misma persona que fue cuando me mencionaron Jacqueline, ¿no? O sea, cuando me pusieron el nombre de Jacqueline. No sé si te ha pasado con la escuela, que de pronto dejaste de ver a tus compañeros, no sé si de la primaria, de la secundaria, de la prepa, y los ves 5, 10 años después, que tú estás en constante evolución, y donde te ves, ay,
tú, no, si ni entrabas a la escuela, ¿no? Si ni te gustaba hablar, y ahora sales en la tele, ¿no? Y es como, no, tú no eres esa Jacqueline que yo conocí. Y tienes razón, no eres la misma de hace 8 días, ¿eh? Cada día y te no pasa tendría algo. por qué hacerlo, porque imagínate. Y que tampoco el ser diferente no es ni bueno ni malo. Ni malo, Solo simplemente. esto es y eso era, pero ya no es. Porque Claro. muchos se quedan como que como ya no eres la misma, entonces eso es malo, porque cambiaste. Y no necesariamente cambiar, sí cambiar, pero Pero no es siempre malo. todos los cambios son malos, ¿no? Y tampoco no todos los cambios son buenos. O sea, ahí dependerá de qué habrá pasado y qué fue lo que... Yo te diría cuál es la interpretación que le damos. Porque, por ejemplo, cuando cambias y te empiezan a salir canas, que es un cambio, la mayoría de la gente se dice que es malo, porque le atribuye, le da una connotación de vejez, de viejo, me voy a morir, ya no puedo. Por la estética, ¿no? Exacto, Porque siempre por nos han feo. mencionado que en los cánones de belleza, es decir, ya tengo canitas, pues ya es como símbolo o signo de que, pues no, ya está acabado, ¿no? Ya Sí, está ya viejo es igual a... en desuso, ya, ¿no? sí, desuso, sí, ya obsoleto, ya no trae como... Gracias. Ok, esa es como una creencia, ¿no? Esa es una connotación, pero también podemos ver que se le puede dar otra, porque hay muchas personas que le dan una diferente. Cuando dices, a mí me gustan mayores, ¿no? Lo dice la canción. Sí, automáticamente todo tan condicionado que pensé en la canción. Exactamente, esa es una asociación que hicimos y entonces ya se te vino ahorita con el puro estímulo de la palabra. Sí, claro. Digamos que detona ese recuerdo. Exacto. Así funcionan los seres humanos y esto explica la psicología. Pero te decía, también puede ser que cuando yo veo canas, en vez de pensar canas es igual a viejito en desuso, como comentabas, yo podría decir que canas es igual a madurez, a seriedad. Y yo digo, wow, es una persona madura, ya no voy a estar batallando como cuando tenía 15 años de, ay, estoy gorda, es que nadie me quiere, es que, ¿me quieres? Ay, no, ya una persona mayor ya no tiene ese tipo de complejos, ya es muy diferente y algunas personas se van a ver atraídas por esas características. Y tiene más que ver con el significado, no de las canas, porque eso es como físico, estético. Sí, estético. Lo que significa para mí que tengas edad, ¿no? Canas es edad, edad es madurez. O canas es edad y edad es vejez. O experiencias, ¿no? O experiencia, o sea, claro. experiencia, ¿no? O sea, sí. Pero si te das cuenta, no importan las canas, importa lo que cada persona opina de las canas. Bueno, yo podría coincidir contigo, pero quizás muchos en casa dirían, no, es que para mí tener canas sí Claro. significa que tengo que comprar tintes, que me tengo que cambiar estéticamente, porque... Bueno. No, pero no todos lo asimilan de esa manera, o sea, es justo lo que decíamos, ¿no? A lo mejor pudieras estar grande y pudieras tener edad, pero quizás nunca trabajaste la edad de la seguridad, de decir, pues esto... O sea, eventualmente se va a acabar, ¿no? O sea... Tarde o temprano. Tarde o temprano voy a estar en desuso. Mejor lo aprovechemos ahora. ¿Sí, no? ¿Sí? Sí, no. Completamente lo mismo con tu cuerpo. Si ahorita que puedes caminar no lo aprovechas o que te puedes ejercitar o subirte al árbol no lo haces, tarde o temprano ya aunque quieras no vas a poder. O simplemente ahora que ya sientes que estás mal psicológicamente, pues qué mejor que empezar terapia temprana para que este efecto no se agrave y llegues a los 60 y sigas siendo una persona sumamente insegura de ti misma, ¿no? No, cerraste con broche de oro, porque realmente, ahorita que comentas lo de la edad, fíjate que entre más tiempo pasa, nuestras creencias, nuestras ideas, se van, por decirlo de alguna manera, fortaleciendo, se van reafirmando. Entonces, entre más tiempo pasa, es más difícil que una creencia, digamos, que forma parte de nuestra esencia, la podamos modificar o cambiar. Lo podríamos ejemplificar con quienes tenemos o convivimos con personas ya de la tercera edad. Si tiene una creencia muy arraigada, difícilmente, mi padre, por ejemplo, opinando de la tele desde Sí, yo también te iba a comentar algo de mi padre. Y la tele es el diablo, o sea, la tele, y hoy por